¿Qué hay que decir de la economía china en este momento? ¿En qué punto está? Bueno, está en una desaceleración estructural, pero cíclicamente ha habido una pequeña recuperación respecto al año pasado, que empezó muy mal. Y bueno, esto es buena señal, pero el problema es que esa recuperación es sobre todo por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. Esto significa que China sigue acumulando enormes superávits comerciales y claro, el resto del mundo empieza a preguntarse hasta cuándo. Estados Unidos ya ha cerrado el grifo en cuanto a las importaciones chinas con muchos aranceles y otro tipo de salvaguardias, como obviamente la legislación de reducción de inflación, que no permite entrar a manufactura china, sobre todo en el aspecto de renovables, de energías renovables. Pero el resto del mundo está siguiendo. Europa está planteándose hacer lo mismo, la India, Turquía. La gran pregunta es si América Latina seguirá importando sin ningún tipo de límite de China o pondrá también barreras. Algo que parece clarísimo en estos momentos ya es que el modelo del que hablamos tanto hace, bueno, ya quizás hace demasiado tiempo, de que se iban a enfocar fundamentalmente en un aumento de la demanda, está un poco olvidado y estamos en un momento en el que es oferta y en el que es un poco esto que llaman de New Quality Productive Forces, o las fuerzas de la nueva calidad productiva, que lo que quieren es empujar sobre todo más exportaciones, pero de productos de más calidad. Ese es un poco vamos a hablar luego más de eso, pero ese es el nuevo modelo, ¿no, Alicia? Sí, eso es. La calidad aumenta el valor aumenta las exportaciones ulteriormente. China ya tiene una cuota de manufacturas globales de alrededor del 21% de exportaciones y de producción de alrededor del 30%, mientras que el consumo es solo el 18% del PIB mundial, ¿no? O sea, esa descompensación de la que hablabas entre el consumo y la producción, pues se ahonda cada vez más. Y la pregunta es, con este aumento del valor, ¿no?, de las exportaciones, lo único que va a hacer es aumentarlo aún más. Yo creo que este es un problema porque China no solo ahora produce bienes que compiten con Alemania, con Corea, pero también quiere producir los que siguen compitiendo con países de renta más baja. Entonces, ¿qué espacio va a tener el sur global para producir, ¿no?, ellos mismos los bienes que ya supuestamente China no quiere producir? China quiere producir esos y los de Corea y Alemania, o sea, todos. ¿Por qué? Porque su consumo no es suficiente. Y esto, claro, va simplemente a ahondar las presiones proteccionistas en el mundo. ¿Cómo crees que va a salvar, si es que lo va a hacer China, estos contratiempos que son bastante fuertes, porque suponen que el mundo también va a actuar de una forma determinada en lo que se refiere a sus exportaciones, que no está tan claro, porque estamos hablando de los aranceles en Estados Unidos, pero estamos hablando de Europa también con aranceles y otros países que jamás habían planteado esto. ¿Cuál es un poco el horizonte y por dónde puede salir, si es que tiene salidas aceptables, esa economía de China? Bueno, China busca obviamente aliados. Esto es el sur global, o sea, la ampliación de los BRICS, a nuevos acuerdos comerciales. Entonces, evidentemente cada país cuenta, y si es grande aún más, ¿no? Entonces yo creo que ahí ver, por ejemplo, no solo la demanda, ¿no?, de un país como Brasil, también que pueda actuar como viaducto, como paso a las exportaciones hacia Estados Unidos. El caso de México, ¿no? México tiene un déficit comercial enorme con China de casi 100.000 millones de dólares, y esto es en parte por este papel que México está empezando a tomar. ¿Cuál es el riesgo? Si México sigue aceptando, por ejemplo, inversión directa a China que produce en México, o importaciones que México, digamos, asambla y pasa a Estados Unidos, pues que Estados Unidos
se replantee su acuerdo comercial con México. O sea, yo creo que hay ese riesgo de que se vea demasiado cercano como punto de entrada de producto chino. Entonces, esto es algo que México tiene que tener en cuenta. En el caso de Brasil, lo que Brasil tiene que tener en cuenta es si la importación masiva de productos intermedios chinos no es parte de la motivación por la que Brasil sigue sin industrializarse, ¿no? Porque importar tan barato esto todo el mundo, ¿no? China tiene deflación de precios a la exportación y cada vez, ¿no? Los paneles solares, los coches eléctricos cada vez son más baratos. ¿Cómo consigue Brasil producir y competir con estas importaciones, ¿no? Recibiendo inversión directa, que ya está haciendo, ¿no? De BYD, de empresas de automóviles. Pero claro, digamos, el valor añadido de esas empresas, como pasaba antes con otras, obviamente americanas, con Ford, europeas, sigue sin ser brasileño. La pregunta es, ¿podría Brasil producir, ¿no? Conseguir industrializarse si China no vendiera a precios tan baratos? Esa es la gran pregunta. Esta situación de Brasil, que está ya efectivamente, pues si no consumada, muy avanzada, es decir, la desindustrialización de Brasil está muy ligada obviamente a todo el tema de China, ¿no es una situación que podría empezar a repetirse en muchos otros países, incluso en países más desarrollados, como es el caso de Europa? Hemos visto que Europa está preocupada con el tema claramente de los vehículos eléctricos, porque como no suban los aranceles, o sea, las probabilidades de que exista una industria europea de autos eléctricos es muy baja, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? No, claro, para Europa, o sea, hablaba de Brasil porque en cierto modo, en términos de costes, Brasil podría tener teniendo además una población tan elevada, podría tener su propia industria, ¿no? Pero en el caso de Europa, la situación es aún más grave porque los costes laborales son muy superiores a los de China. Entonces, evidentemente, con esta política de deflación de precios a la exportación, o sea, es prácticamente imposible que Europa consiga mantener su industria si no es con medidas proteccionistas. Del enfoque en fuerza de la nueva calidad productiva de productos de futuro, ¿qué tan realista es esa situación en lo que es el inmediato futuro o la próxima década? Bueno, es muy importante esta pregunta porque en realidad este concepto de nuevas fuerzas productivas, China ya lo vivió. Era la época de los televisores, los frigoríficos, ¿no? Y era la época en la que, pues eso, la apertura de China con Deng Xiaoping, en la que China también quería no solo importar todo y depender del resto del mundo, sino crear sus fuerzas productivas, justamente. Pero hay una diferencia muy importante entre ese momento y este. Y la diferencia es que esta vez las nuevas fuerzas productivas apuntan a la hegemonía tecnológica. Es decir, son parte de una carrera tecnológica por poder ser autosuficiente. China pretende ser autosuficiente respecto a Estados Unidos. O sea que esta carrera tiene más bien un objetivo geopolítico que en un objetivo de crecimiento per se. Los grandes retos de la economía china hacia adelante. Bueno, el inmediato es que como van a seguir invirtiendo en aumentar la capacidad manufacturera y subirla, ¿no?, en gama, cada vez en sectores más desarrollados, pero sin abandonar los otros, como decía, en la parte más occidental, ¿no?, del país, con menos renta per cápita, el mundo se les va a echar encima. Hoy pareciera que el sur global apoya a China, pero yo creo que este sur global, cuando vea que no está generando trabajos en el sector más productivo, manufacturero, porque todo se importa de China, va a haber una especie de reacción. Entonces yo creo que China, el mayor riesgo que corre es que se aísle
porque en realidad necesita más al mundo de lo que nunca lo ha necesitado, por esta política de enorme empuje más allá de la cuota ya gigantesca que tiene en el mundo del sector manufacturero. Este es un gran riesgo para China, porque China necesita el sur global, necesita aliados, y va a llegar un momento que los aliados van a decir, bueno, ¿y qué hay de lo mío?, como decimos, ¿no? O sea, ¿y a mí qué me toca en todo esto?, ¿no? Entonces yo creo que este es el gran reto de China en el corto plazo.